Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos al Ven Sígueme Express. Espero que estén teniendo un muy buen día de reposo y ya estén listos para la clase del día de hoy. Como siempre ya sabes que te invito a que te puedas suscribir, puedas dejar tu like, así marcas tu asistencia y así podemos también compartir mucho más el Evangelio. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, los primeros principios y ordenanzas del Evangelio me ayudan a venir a Cristo. Muy bien, para esta nueva semana que iniciamos vamos a empezar con el libro de Hechos. Este libro lo vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 5, pero primero demos un poco de contexto de dónde sale Hechos y quién es el autor. Como ya muchos de nosotros sabemos, el mismo autor de Hechos es el mismo autor de Lucas, o sea, Lucas. Este es un libro de 2 volúmenes y como lo dice en el primer versículo, vamos a leerlo. En el primer tratado, o Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que básicamente Lucas acá nos está dando una nueva perspectiva. Nos dice que en el primer relato escribió acerca de lo que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, en este libro de Hechos nos dirá lo que Dios continuó haciendo y enseñando. Y me gustaría que habláramos un poco más de este libro. Si tú eres de aquellos que les gusta leer libros que tienen alguna conexión con tu vida en la realidad, en la actualidad, el libro de Hechos es tu libro. Un libro que se aplica a nuestra vida, a la iglesia, a nuestros trabajos, a nuestra vida en general, a las relaciones que tenemos. Es magnífico, así que prepárense. El libro de Hechos se llama Hechos de los Profetas, pero el Elder Holland, y algo interesante aquí, estuvo en una conferencia en BYU y él dijo que le gustaría que este libro tuviera un nombre diferente, así que él dijo lo siguiente: yo lo nombraría Los actos de la resurrección de Jesucristo, trabajando a través del Espíritu en la vida y en los ministerios de aquellos a quienes ordenó apóstoles. El libro de Hechos es un libro que vamos a continuar viendo por algunas clases, así que es importante entender esto que el Elder Holland y el mismo Lucas quieren expresar a través del libro. A pesar de que en la clase anterior aprendimos que Jesucristo había ascendido al cielo, eso no significa que no siga haciendo parte de su ministerio y sus enseñanzas aquí en la tierra por medio de sus apóstoles y de su Espíritu. La iglesia sigue siendo de Jesucristo, no es la iglesia de Pedro. Él sigue guiando a sus apóstoles y ahora convirtamos esto acerca de nosotros. Este libro es acerca de la humildad y es un don que cada uno de nosotros debe empezar a procurar más a menudo en su vida, el don de la humildad, para entender que Jesucristo es aquel que nos guía y que por medio de su voluntad nosotros lograremos grandes cosas en esta tierra. Si nosotros nos guiamos como los apóstoles de este libro de Hechos, entenderemos que gracias a que somos humildes, Jesucristo puede venir a hacer su voluntad a través de nosotros, lograr cumplir sus promesas y además nos llenará de una dependencia hacia nuestro Salvador Jesucristo, hacia querer necesitarle a Él. No hemos empezado a leer los versículos, pero ya estamos aprendiendo grandes cosas por el solo hecho del título, por esta diferente perspectiva que podemos ver del libro. No es acerca de mí haciendo obras maravillosas, es acerca del Señor haciendo obras maravillosas a través de mí que luego serán para la gloria de Él. Y solo para dejarlo claro, el Elder Holland, después de haber dado este largo nombre que les pondré aquí en la pantalla, en definitiva dijo: creo que ahora todos entendemos por qué decidieron colocarle solo Hechos de los Apóstoles. Y después de esta introducción de Lucas, me gustaría que nos fuéramos hasta el capítulo 3. En este capítulo 3 hay una de las historias más hermosas, que si la vemos de diferentes perspectivas puede significar más de lo que parece. Así que en el capítulo 3 de Hechos se nos dice que Pedro y Juan suben al templo. Y aquí sucede lo siguiente: y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogó que le diesen limosna. Muy bien, escudriñemos un poco más estos versículos y entremos en perspectiva. Esto estamos a punto de ver es el inicio de un milagro que se efectuó. Así que se nos dice que ellos estaban en la hora novena, más o menos a eso de las 3 de la tarde, y entonces viene un hombre que es cojo desde el vientre, lo que significa que desde que era niño, desde que nació, literalmente, no usa sus piernas. No hay un músculo fuerte que se haya creado dentro de él. Luego entonces se nos dice que le ponían ahí cada día en la puerta, así que seguramente este hombre llevaba mucho tiempo yendo al templo a pedir limosna. Ahora, ve a Pedro y a Juan acercándose y les pide limosna,
Continuemos con los versículos. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Imaginémonos por un momento ser este hombre. Estamos pidiendo limosna y cuando se acercan dos hombres les pedimos que nos den algo y estos hombres mirándonos fijamente a los ojos nos dice: míranos. Seguramente lo primero que hubiéramos pensado es: wow, esto va a estar bueno, me van a dar muy buen dinero aquí. Pero parece que la historia nos lleva por otro lado. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En este momento, Pedro le dio algo más valioso a este hombre que plata y oro. Le dio su testimonio de Jesucristo y enseguida de esto le dio la capacidad de tener un albedrío, de levantarse y caminar por un camino mejor. Y es interesante que esto que Pedro efectúa por el poder de Dios y estas palabras que decide utilizar son las mismas palabras que nos llevan a un propósito más interesante, más importante y personal en nuestras vidas. Resulta que Pedro le dice: levántate y anda. La palabra levántate en griego significa resurrección, volverse a levantar. El Salvador nos ha dado la oportunidad de volver a levantarnos, de tomar mejores decisiones, de caminar por el camino correcto, de fortalecer nuestro espíritu. Y nos ha dado la capacidad de levantarnos de nuevo para escogerlo a Él. Este hombre pidió a Pedro y a Juan algo que tal vez para sus ojos terrenales era lo suficiente. Pero el Salvador vio a este hijo, lo vio y vio su corazón, vio sus necesidades y no le entregó lo que era suficiente. Le entregó algo completo, le dio lo que este hombre necesitaba y no solo lo que era suficiente para sus ojos terrenales, sino algo que era completo en los ojos celestiales de Dios. Ahora, queridos hermanos y hermanas, me gustaría que pudiéramos ver la otra cara de este milagro. Al inicio de este milagro les dije que empezaríamos a ver un milagro que sucedió. Ahora veamos el milagro que no sucedió dentro de esta historia. Resulta, y ustedes podrán pensar, ¿cómo que el milagro que no se dio si acabamos de ver el milagro? Bueno, se nos dice que este hombre llevaba 40 años con esta discapacidad dentro de él y que todos los días lo llevaban al templo. Así que seguramente él pasó mucho tiempo estando sentado en el templo. Si nos colocamos a pensar, El Salvador, el templo era uno de los lugares que más recorría. Salía, entraba, siempre estaba rodeando este lugar. Así que nos podríamos poner a pensar, si este hombre siempre estaba ahí, seguramente este hombre también vio al Salvador y seguramente, queridos hermanos, se preguntó al escuchar a este Salvador que sanaba a las personas, se preguntó si también lo sanaría a él. Ahora sabemos que si el Salvador en algún momento se cruzó con este hombre, el Salvador no lo sanó y lo sabemos por el libro de Hechos. Así que podemos colocarnos en un momento en la posición de este hombre, pensando que si este Dios que podía sanar a todo el mundo no lo había sanado a él, tal vez era porque en realidad no se lo merecía, porque tal vez lo que decían en ese tiempo de si la prueba duraba mucho tiempo era porque eras inicuo o tus padres eran inicuos, bueno, tal vez en realidad sí era cierto. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? ¿Alguna vez hemos deseado o estamos deseando un milagro que suceda en nuestras vidas y vemos como a otros se les conceden milagros y en nuestra vida no está sucediendo nada, no está ocurriendo eso que estamos esperando? Queridos hermanos, esta historia es para nosotros. Esta historia nos entiende, esta historia nos refleja a nosotros. Esos momentos en los que hemos pedido en fuerte oración al Señor que nos conceda lo que está en lo profundo de nuestros corazones, pero parece que simplemente no llega. Parece que el Salvador pasa a nuestro lado y no nos mira. Pero la historia nos confirma algo diferente. El Señor no se olvida de sus hijos que son fieles.
cuando nosotros decidimos aceptar la voluntad del Señor, cuando somos humildes y nos colocamos a su disposición, como el libro de Lucas nos está invitando a hacerlo, entendemos que no solo estamos bajo la voluntad de Él, sino como lo dijo el Elder Maxwell, estamos bajo la voluntad y el tiempo del Señor. El Salvador no se olvidó de él y tiempo después envió a sus apóstoles para que efectuaran este milagro que ese hombre necesitaba en su corazón. Y ese milagro que el Salvador hizo por este hijo de él, supliendo sus necesidades, eliminándolas, erradicándolas y entonces convirtiendo su situación en una situación de éxito, esto ayudó para que miles de personas se convirtieran ese día y en ese tiempo al Salvador, a su evangelio. Queridos hermanos, no conocemos todas las cosas, pero me uno a las palabras de Nefi y de Mormón. No sabemos todas las cosas, pero sí sabemos que Dios las sabe y sabemos que Él ama a sus hijos. Y eso nos es suficiente para creer en su voluntad y en su tiempo. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que sigamos estudiando el Ven Sígueme individual y familiarmente y querramos seguir aprendiendo qué otras cosas podemos encontrar. Así que por eso los invito a la charla dominical de esta noche, donde vamos a poder seguir aprendiendo más cosas interesantes de este libro de Hechos. Y recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.